Hoy día vamos a seguir con la serie de estudios que tenemos, que es el creyente y su relación con la palabra de Dios. Hemos visto en Mateo 28, cuando el Señor da la gran comisión, que manda a sus discípulos y les dice que prediquen el Evangelio, bauticen, y entonces le dice que le enseñen, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, ¿ya? Y hemos visto que el creyente debe tener una relación con el Señor, básicamente, por supuesto, para conocer a Dios en el Evangelio, ¿ya? Además, es imposible para el creyente desarrollarse, crecer y madurar, sino que no examina una estrecha relación con la palabra de Dios. De hecho, la madurez del cristiano consiste en que puede tener una capacidad de concentración en la palabra de Dios, ¿ya? Una capacidad que se va adquiriendo a medida que vamos madurando. Va por la palabra y ese estudio de la palabra de Dios que lleva a su corazón le ayuda de tal manera que pone de acuerdo su vida con esa palabra que está escuchando. Por eso que dice que el hombre maduro, el que es maduro, dice, puede comer alimentos sólidos, ¿ya? Y el que come alimentos sólidos, dice, está experimentado, ya tiene el discernimiento, ya, en lo bueno y lo malo, por el ejercicio de esa palabra de Dios en su vida. Bueno, también hemos visto que la palabra de Dios es imprescindible tomarla con mucha atención, ¿ya? Como dice el versículo que hemos estado viendo, que dice mandándoles que guarden todas las cosas que yo os he dicho. Y una de las relaciones muy claras que tiene que tener el creyente con la palabra de Dios es una relación de obediencia a la palabra de Dios. Bueno, nos hemos estado metiendo en Josué capítulo 1, les invito a repasar un poquito Josué capítulo 1, en el versículo 6, dice el Señor le dice a Josué, después que ha muerto Moisés, en una de las etapas más cruciales de la vida del pueblo de Dios, cuando van a entrar a conquistar la tierra prometida, después de un fallido intento de desobediencia, 40 años atrás, cuando las personas no le creyeron a Dios, por lo tanto desobedecieron. Entonces, después de todo este tiempo, 40 años que han muerto todas aquellas personas que desobedecieron en el desierto, Dios llama a Josué por decirlo así, a una campaña crucial, algo muy fundamental que él tenía que hacer. Por eso le dice el versículo 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que esa las daría a ellos. Y vimos también que el énfasis del Espíritu Santo, el énfasis de la palabra de Dios, no era esforzarse en hacer una gran campaña guerrera, no era esforzarse en tácticas de guerra, no era esforzarse en hacer, por decir así, el servicio militar obligatorio, ir a buscar armas a Egipto. No era el tipo de esfuerzo que tenía que hacer, ¿ya? Sino que le dice, el verso 7 le dice, solamente, tiene un esfuerzo solamente. Solamente dice, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo la ley que mi siervo Moisés te mandó, ¿ya? No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Y aquí está hablando lo que veníamos diciendo, que hemos visto ya, que nuestra relación con la palabra de Dios tiene que ser una relación de obediencia. Debemos escudriñar atentamente, de una forma madura, ¿ya? Y con inteligencia, con el deseo de nuestro corazón de obedecer la palabra de Dios, ¿ya? Dice, no te apartarás de ella ni a diestra ni a siniestra,
El apartarse de la palabra de Dios implica el pecado. También vimos cuál es la relación del creyente con la palabra de Dios con respecto al pecado remanente después de la conversión. Por eso dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todo las cosas que emprendas. Versículo 8, también nos vimos esto, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. También vimos que la relación del creyente con la palabra de Dios no es solamente estudiarla. Estudiarla es necesario, porque si no va a la mente, no puede pasar al corazón. El filtro de nuestro corazón es la mente, ¿ya? Pero el fin de la palabra de Dios no es estudiarla, ni conocérsela completamente. El estudio solamente es algo, es algo transitorio que nosotros usamos para que esa palabra vaya a nuestra vida en forma de un nutriente espiritual, para que nos dé la fuerza y el poder para obedecerla. Entonces nosotros dijimos que el creyente no puede obedecer la palabra de Dios si no la medita. Entonces si nosotros preguntamos, ¿por qué me cuesta tanto obedecer la palabra de Dios? Entonces yo tendría que solucionar otro problema primero. Tendría que solucionar el por qué. ¿Por qué no medito en la palabra de Dios? Dijimos que la palabra meditar era lo mismo que se usa para rumiar la vaca. Y debíamos estar en la palabra de Dios de día y de noche. En otras palabras, hacer lo mismo que cuando éramos inconversos, hijos de desobediencia, que todo el día nos estábamos meditando, pero no en las cosas buenas, en cosas malas. Todo lo que pensábamos iba siguiendo la corriente de este mundo y, como leíamos, el hombre impío hasta en la noche está pensando qué hacer toda la noche, cosas malas. Meditar no es difícil, es algo muy natural que tiene el ser humano, pero lo que tiene que hacer después que se convierte en la palabra de Dios, ¿ya? Muéstrame un cristiano que, aunque estudie mucho la Biblia, a veces los que estudian mucho la Biblia, me voy a poner yo, los que estudiamos mucho la Biblia, tenemos muchas incoherencias en nuestra vida, porque una cosa es estudiar y otra es meditar. Entonces yo puedo estudiar mucho mi palabra de Dios, pero no dejar que Dios cambie algunas áreas de mi vida. Sigo siendo igual con mi familia, con mis hijos, con mi esposa, con los hermanos. Entonces hay como una incoherencia, no soy sujeto, ¿ya? Entonces eso quiere decir que estoy mal, voy el camino de la cabeza, pero no estoy meditando la palabra de Dios. Por eso le decía, muéstrame un creyente que no obedece la palabra de Dios, que le cuesta mucho obedecerla, y yo te voy a mostrar un creyente que no tiene un ejercicio de meditar atentamente en su palabra con inteligencia para llevarla a cabo. Cuando llega la hora de los cubos, no tenemos fuerzas espiritual porque nos faltan las vitaminas, porque no rumiamos como la vaca. La vaca come paja. Ni uno de ustedes se hace ni siquiera una ensalada de pasto, porque no tiene ningún nutriente. Pero la vaca toma el pasto, se lo come, lo lleva al estómago, lo devuelve a la boca, lo sigue mascando, y esa vaca que come ese pasto nos da una exquisita carne roja. Estoy sintiendo el olor a sábado en estos momentos, y nos da una leche blanca, y nos da una mantequilla amarilla y un queso exquisito. Porque la vaca, de la paja, saca todos sus nutrientes, ¿ya? Si nosotros comiéramos paja no nos aprovecharía de nada, porque como no tenemos un estómago compuesto, entonces no somos capaces de sacarle los nutrientes. Pero sí Dios nos hizo con la capacidad de sacar los nutrientes a la palabra de Dios. Jesucristo, el Señor, era el Verbo, la palabra de Dios hecho carne. Y nuestra meta es que la palabra de Dios sea hecho carne en nosotros. En otra palabra, que el Señor Jesucristo se manifiesta en nuestra vida, en nuestro carácter, y eso es imposible si no meditamos la palabra de Dios. Vimos un estudio amplio acerca de ese tema, y también estuvimos viendo la última vez que la relación del creyente con la palabra de Dios
esa relación que hemos visto de obediencia, de meditación, de la palabra, de madurez, es una relación que nos lleva a amar al Señor. Ahí nos quedamos. Entonces dijimos que un creyente que no tiene una correcta relación con la palabra de Dios, no importa que tenga unos sentimientos muy bonitos al Señor, que yo siento un deseo de servir, que yo quiero hacer esto, que yo amo mucho al Señor y me siento emocionado, eso no sirve mucho. No sirve mucho. Lo que sirve es nuestra relación de amor con el Señor, es guardar sus mandamientos, ¿ya? Vimos varios versículos importantes, no alcanzamos a agotar completamente el tema, solamente le voy a repasar un versículo que es muy importante y seguir adelante con otros. Y vamos al Evangelio según San Juan. En el Evangelio según San Juan vamos a ver un versículo que vimos para centralizarnos bien en el tema, ¿ya? Juan capítulo 15, dice así, dice el versículo, no, perdón, Juan capítulo 14, verso 15. Si me amáis, dice el Señor, no dice que le sirvamos, no dice que si le amamos que prediquemos, no nos dice si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. ¿Qué es lo que es eso? Es mi relación con la palabra de Dios para obediencia. Es decir, yo busco mi madurez espiritual, ¿ya? Busco tener una relación profunda con la palabra de Dios, de manera que la escucho inteligentemente para obedecerla. Y para obedecerla tengo que meditarla. Esto es un proceso, ¿ya? Nosotros los predicadores decimos nosotros los predicadores, hay que obedecer a Dios. ¿Y cómo se obedece a Dios? Bueno, creciendo, madurando, ya es todo un proceso, y meditando la palabra de Dios de día y de noche, ¿ya? Lo último que deberíamos hacer al acostarme, yo me he propuesto hacer eso, es la palabra del Señor. Cosa que si me despierto en la noche, tengo algo que meditar del Señor, para alabar, para bendecir a Dios. Y lo primero que deberíamos hacer por la mañana es la palabra de Dios. Ya sea en un CD, en un cassette, si usted tiene cosas antiguas ahí, lo que sea. Ya, pero la palabra de Dios. Y durante el día, tenemos que estar con la palabra de Dios. Así que podemos decir, muéstrame a un creyente que su vida es la palabra del Señor, y yo le voy a mostrar un creyente que ama al Señor, ¿ya? Porque Él pone sus mandamientos, los pone por obra, porque tiene las fuerzas espirituales. Por eso el Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y dice, yo rogaré al Padre y Él os enviará otro consolador. Versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, dice, y el que me ama será amado por mi Padre. Y dice, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Ya? Yo le hice la pregunta, no sé si ya se han grabado la pregunta, nadie me la contestó ese día, pero a ver si me la contestó hoy día. La hago por segunda vez la pregunta porque es muy importante. ¿Cómo se manifiesta el Señor Jesucristo? Dice que, bueno, por medio de la obediencia. Si ustedes me obedecen y guardan mi mandamiento, dice, mi Padre les amará. Y yo, Jesucristo, me voy a manifestar a ustedes. Entonces la pregunta la hago por segunda vez. ¿Cómo el Señor Jesucristo se manifiesta en nosotros? Muy bien. No existe otra forma, ¿ya? Acuérdense que el Señor es Espíritu. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Por lo cual nosotros vamos siendo transformados, ¿ya? La manifestación del Señor Jesucristo es espiritual, que transforma nuestra vida carnal en una vida espiritual. ¿Y cómo lo hace? A través del Espíritu Santo, manifestando o copiando su vida en nuestra vida. Mientras no exista eso en nosotros, no van a haber grandes cambios, ¿ya? Entonces, pero ese cambio, ustedes se fijan que es como toda una cadena en nuestra relación con el Señor. Vamos creciendo, vamos madurando, vamos obedeciendo, vamos meditando para obedecer. Y esa obediencia nos lleva a una relación de amor, una relación top, máxima con el Señor. Y esa relación de amor
¿ya? Es por guardar sus mandamientos, y como consecuencia de guardar sus mandamientos, se manifiesta Jesucristo en medio de la iglesia por el Espíritu Santo. Ahora, fíjense ustedes, alguna vez han dicho, oye, en tu iglesia como que no se manifiesta mucho el Señor. ¿Qué es lo que entenderían ustedes si le dijeran eso? Oye, como que el Señor no se manifiesta mucho en tu iglesia. ¿Qué entendería yo por eso? Bueno, yo no debería entender que tenemos que cantar más fuerte, ni más bonito, ni hacer cosas exteriores, aunque hay muchas cosas exteriores que son necesarias y buenas, ni orar más ni menos. Cuando a mí me dice que el Señor no se está manifestando mucho en la iglesia, yo estoy yendo a la raíz del tema. Yo digo, en mi iglesia hay desobediencia. Por eso no hay conversiones. Por eso que la gente no se da cuenta que está Cristo en la iglesia. Por eso que la gente viene una vez y no viene más. Porque no hay ningún atractivo espiritual. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si el Señor se está manifestando en la iglesia? ¿Qué tendría que decir yo? Es que aquí en esta iglesia hay una buena relación con la palabra de Dios. Yo podría decir que en esta iglesia hay una relación de obediencia. La palabra de Dios es primordial. Aquí la palabra de Dios es meditada por el pueblo de Dios. Hay gente madura que desea ir a escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. La manifestación del Señor Jesucristo en la iglesia tiene que ver, es directamente proporcional a nuestra obediencia. Por eso que decía el Señor cuando le llamó a los discípulos, su versículo central, dicen, bueno, y mándeles que guarden todas las cosas que yo he mandado. Y entonces, ¿qué le dice después? ¿Qué dice después de eso? Y aquí, yo estoy con vosotros. ¿Qué es lo que es que el Señor está con nosotros? Es una manifestación del Señor. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Pero, fijemos lo que dice el versículo anterior. Mandarles que guarden, que obedezcan. Entonces, es muy importante esa relación con el Señor.